Buenas, somos el grupo 4 conformado por Ana Mota, Angelo Rodríguez, Josely Rondón, Yulexi Ovalles y mi persona Michael Valdés. Hoy estaremos hablando sobre la contaminación, conservación y alteración de algunos tipos de alimentos. Contaminación de los alimentos. Un contaminante alimentario es todo aquel agente contaminante o extraño al alimento que puede tener un efecto adverso a la salud del consumidor. Dependiendo del origen del peligro, estos se pueden clasificar en físicos, químicos y biológicos. Los físicos se tratan de cuerpos extraños propios a los alimentos que llegan a esta de forma accidental. Estas se pueden apreciar a simple vista y pueden ser como cristales, huesos, espinas, plásticos, cáscaras, objetos personales, entre otros. La ingesta de este tipo de contaminantes supone un gran peligro para el consumidor, pues puede sufrir de atragantamiento o cortes internos, entre otras cosas. Peligros químicos. Mediante la manipulación de forma accidental durante cualquier fase de la cadena alimentaria, el alimento se puede contaminar por productos químicos tales como ambientadores, productos de limpieza, desinfectantes, insecticidas, plaguicidas y otros metales pesados, entre otras cosas. Peligros biológicos. En la contaminación del tipo biológico, el alimento se ve contaminado por un ser vivo por algún ser vivo como microorganismos, parásitos, roedores, insectos, aves, entre otros. En definitiva, cualquier ser vivo puede causar la contaminación alimentaria. La principal fuente de contaminación es por la falta de higiene del propio manipulador de los alimentos, malos hábitos de higiene de utensilios y herramientas, basuras, residuos, plagas de animales u otros alimentos que puedan llevar o conllevar a una contaminación cruzada. Gracias. A lo largo de la historia ha surgido la necesidad de conservar los alimentos para alargar su vida y preservar sus propiedades nutricionales, y hoy en día existen técnicas para la conservación de los alimentos. Muchos factores intervienen en la pérdida de la calidad original de un alimento o en su deterioro, como por ejemplo exposición a la luz solar, la cual influye con la pérdida de vitaminas y el enranciamiento de las grasas. El contacto con el oxígeno del aire, el cual provoca las mismas pérdidas y alteraciones a la exposición solar. La humedad, la cual puede destruir, inactivar o hacer que se reproduzcan rápidamente los gérmenes. El nivel de humedad, el cual favorece o impide el crecimiento bacteriano. Y el de acidez, el cual permite minimizar la pérdida de ciertas vitaminas. La conservación de los alimentos consiste en impedir o bloquear la acción de los agentes, es decir, microorganismos o enzimas que puedan alterar sus características originarias, como por ejemplo aspecto, olor y sabor. Estos agentes pueden ser ajenos a los alimentos, es decir, microorganismos del entorno como bacterias, mohos y levaduras, o estar en su interior como las enzimas naturales presentes en ellos. Retraso de la actividad microbiana. Esto se realiza al mantener los alimentos en asexia, eliminando los microorganismos existentes por filtración, obstruyendo el crecimiento por bajas temperaturas, desecación y destruyendo los microorganismos por calor. Retraso de la autodescomposición. Se realiza a través de destruir las enzimas por escaldado, retrasando las reacciones químicas como por ejemplo evitando la oxidación. Prevención de las alteraciones ocasionadas por insectos, roedores o causas mecánicas, es decir, a través de la fumigación, manipulación cuidadosa, envasado correcto, almacenamiento en locales a pruebas de roedores e insectos.
Las materias primas y alimentos frescos desde su recolección hasta su consumo transcurre un tiempo, por lo tanto existe una fase de almacenamiento, la cual cuyas condiciones son muy importantes para mantener el alimento. Buenas, mi nombre es Ana Mota y estaré hablándoles acerca de la conservación de los alimentos a altas y bajas temperaturas. La conservación de los alimentos por aplicación del calor. La aplicación del calor es un método que se basa en la aplicación de altas temperaturas para matar a las bacterias y otros microorganismos. En la actualidad, las empresas utilizan dos variantes principales para la conservación de los alimentos, como es la esterilización y la pasteurización. Sin embargo, existen otros dos métodos, como es el ahumado y la deshidratación. La esterilización. Esta se basa en la destrucción de bacterias y otros microorganismos por aplicación de altas temperaturas mayores a 100 grados centígrados. Generalmente se envasan primero los alimentos y luego se aplica el proceso térmico. Esto se realiza en una autoclave que es parecida a una olla de presión. La esterilización se aplica en conservantes de latas como de pescado, de hortalizas y frutas. Es importante destacar que una mala esterilización puede producir transformaciones en los alimentos y podemos ver entonces abombamientos del envase y también puede haber hedor de los alimentos. La operización. La operización es un método más moderno de esterilización. Esto consiste en aplicar altas temperaturas, de 140 grados centígrados por 2 segundos a los alimentos. Aquí los alimentos se esterilizan y la pérdida nutritiva es inferior a la de la esterilización natural. La pasteurización. La pasteurización, aquí los alimentos van a ser sometidos a temperaturas inferiores de 90 grados centígrados a tiempos variables. Aquí se van a reducir las cargas microbianas, pero no las esporas, y se van a inactivar los sistemas enzimáticos. Es importante resaltar que luego que los alimentos que los pasemos por el proceso de pasteurización, deben mantenerse en el refrigerador. El ahumado. El ahumado consiste en aplicarle a los alimentos temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados mediante una fuente de humo. La deshidratación es un proceso que consiste en eliminar mediante el calor prácticamente la totalidad del agua de los alimentos sin que se pierdan los nutrientes, los minerales y la vitamina de los mismos. La conservación de los alimentos por bajas temperaturas. El frío es uno de los métodos más antiguamente utilizados, ya que se puede alargar la vida útil de los alimentos y se puede detener la multiplicación microbiana y reducir las reacciones químicas. Sin embargo, es importante saber que no se logran detener totalmente la multiplicación microbiana, ya que existen microorganismos que pueden desarrollarse y multiplicarse a esas condiciones. La refrigeración de los alimentos debe realizarse en temperaturas entre 0 y 8 grados centígrados. Es importante saber que los alimentos antes de congelarlos deben estar frescos, deben estar limpios, no se pueden congelar alimentos que ya estén a punto de caducar. También es importante saber que una vez que los alimentos se congelan y se descongelan, ya no se puede volver a congelar. Mi nombre es Jocelyn Rondón y le voy a hablar un poco sobre el empleo de la química en los alimentos. La química de los alimentos estudia el detalle de las sustancias químicas que conforman parte de los productos alimenticios, ya sea por su composición original, por los ingredientes añadidos o por los procesos de preparación o producción que se dan en ellos. La mayor parte de los componentes químicos de los alimentos son los que conocemos como nutrientes, sustancias indispensables para nuestra vida y el buen estado de salud. Aparte de los nutrientes presentes de forma natural en los alimentos, también pueden añadirse otras sustancias conocidas como aditivos químicos. Hay muchos tipos de aditivos químicos y que son de gran importancia para que los alimentos lleguen a nuestra boca en perfecto estado. La función principal de los aditivos químicos es hacer que el consumo de los alimentos sea seguro, mejorando los procesos de producción y conservación de las comidas
e incrementando su vida útil. El empleo de la radiación en los alimentos. Es un método físico de conservación, también conocido como pasteurización fría. El alimento se expone a cantidades controladas de radiaciones ionizantes para lograr ciertos objetivos. Previene la reproducción de microorganismos responsables del deterioro de los alimentos y reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. El tipo que se utiliza en los alimentos es la radiación ionizante. Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas. El alimento puede estar envasado o a granel. Durante este proceso el alimento no se calienta. Los microorganismos son eliminados sin utilizar calor. Gracias. Buenas, mi nombre es Yuletio Valles y mi punto a tratar en la exposición es sobre la alteración de los alimentos. La determinación de cuando un producto está alterado y no es apto para el consumo depende básicamente del consumidor, de si está dispuesto o no a consumirlo. Los alimentos se alteran debido a que se ve el alimento como una fuente, que ven el alimento como una fuente de carbono para crecer y como tal lo aprovechan. 2. Los mismos alimentos pueden tener enzimas propias que los alteren. 3. Pueden darse casos de reactividad química espontánea como oxidaciones. 4. Los insectos y los roedores pueden alterar también los alimentos. Y 5. Las manipulaciones industriales pueden tener efectos alterantes en los alimentos. Los alimentos básicamente se pueden clasificar en tres grandes grupos, como estables o no perecederos, semiperecederos y perecederos. Los semiperecederos, con el cuidado adecuado, se pueden mantener cierto tiempo, como las patatas y el pan. Los que no son perecederos, con unos cuidados mínimos se mantendrán bien, como las legumbres y harinas. Se deben resguardar bien para que ellos no produzcan microorganismos. Y los perecederos son la inmensa mayoría de los alimentos, que si no se va con mucho cuidado se degradan fácilmente. Entre los agentes que provocan este fenómeno de alteración en los alimentos tenemos principalmente los siguientes: los agentes físicos, que van como los factores intrínsecos y extrínsecos, que son generalmente los atmosféricos, tales como el grado de humedad, la actividad del agua, la temperatura y el tiempo. Los agentes químicos, que son el oxígeno del aire y la luz, que provocan fenómenos de oxidación, el pH y la acidez. Y tenemos los agentes biológicos, que es la misma composición del alimento, como puede ser el caso de las enzimas propias del producto, de las bacterias, levaduras y mohos. También han de considerarse otros agentes como parásitos y roedores. Es importante saber cómo se comportan los microorganismos en relación con las temperaturas de los alimentos. Anda el choque de frío. Cuando un alimento se enfría rápidamente, muchos microorganismos que normalmente resistirían la temperatura de refrigeración mueren como consecuencia de ello. Tenemos la congelación, que las temperaturas de congelación pueden variar desde la que se obtiene en un congelador casero sobre los 15 grados centígrados hasta las de un sistema de congelación potente hasta los menos de 80 grados centígrados. Este detiene el crecimiento de todos los microorganismos. En la alteración de los alimentos también podemos ver los tipos de microorganismos, que son los beneficiosos, los alterados y los patógenos. Entre los patógenos son los mismos microorganismos que resultan los más peligrosos, ya que no modifican el alimento aunque lo contaminen, por lo que al consumirlo se producen las toxinfecciones. Andan los beneficiosos, que son microorganismos usados en la fabricación de algunos productos, como puede ser el caso de las bacterias ácido lácticas
en la elaboración de yogures, quesos o mantequillas. Y los microorganismos alterantes, que son los microorganismos que modifican la apariencia del alimento, provocando malos olores o sabores, y también cambian el color del mismo. En este caso, el alimento no tiene por qué ser dañino para el consumidor.